Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a esta transmisión de Avi Church en este día domingo 13 de septiembre. Es un tiempo precioso para poder compartir no solo el alabar a Dios, ¿no? El entrar a su presencia con gratitud, como lo acabamos de hacer, ¿no? A través de la música, a través de cantar, a través de poder postrarnos delante de la presencia de Dios y así demostrarle a Dios, ¿no? Lo valioso que es para nosotros, quién significa Él que es para nosotros, y darle gracias también por todo lo que Dios hace en nosotros, ¿no? Ese es el propósito de la alabanza, ese es el propósito de la adoración. Y si no tenías, ¿no? La costumbre, o más que la costumbre, el conocimiento de por qué lo hacemos, ahora te invito a que puedas unirte desde temprano a nuestras transmisiones, porque el tiempo de la música, el tiempo de las canciones, el tiempo de la administración, no es un espacio, ¿no? Para que más gente se conecte, no es un tiempo para entretener a las personas, sino por el contrario, no es un tiempo para poder preparar nuestro corazón, para poder acercarnos a la presencia de Dios y poder estar conectando y alineando nuestro corazón a la voluntad de Dios. Ese es el propósito. De tal manera que ahora que podemos escuchar la voz de Dios a través de la palabra de Dios, a través de cualquier persona o incluso un video o un testimonio a través del cual Dios te pueda hablar, tú estés preparado, tu corazón esté listo y presto para poder recibir la palabra y ponerla por obra. Ese es el objetivo. Así que yo te invito a que puedas conectarte desde temprano, a poder darle de todo tu corazón a Dios, ¿no? Y qué mejor hacerlo en familia, ¿no? Desde casa. Quiero saludar, ¿no? A todas las personas que nos están saludando por el chat. A nuestro hermano Luis Enciso, Mari Huarcaya, Oriana Taucuri, Cris HF, Gabriel Aguirre y todos aquellos, ¿no? que nos ven, ¿no? Estamos ya empezando este precioso tiempo de compartir la palabra de Dios, ¿no? Saludos a nuestros hermanos de Piura, que también los veo conectados, de Puno, de Tacna, siempre, ¿no? Muy activos los hermanos de Tacna, ¿no? De Arequipa y también, ¿no? desde Lima. Bienvenidos sean todos ustedes, hermanos, ahora a este tiempo donde podemos compartir la palabra de Dios. Mientras meditaba en la palabra, este tiempo, ¿no? En el que todos estamos un poco limitados tal vez, ¿no? De hacer ciertas actividades a diferencia de antes. Es un tiempo, creo yo, ¿no? Para poder meditar y poder reflexionar, ¿no? En muchos aspectos de nuestra vida. Personalmente yo lo estoy tomando y lo estoy haciendo de esa manera, ¿no? Y mientras pienso, mientras me siento a meditar, mientras agudizo mis oídos, ¿no? Para poder escuchar lo que hay alrededor mío, siempre hay, ¿no? Dos voces distintas. Y creo que tú y yo no somos ajenas a estas dos voces, ¿no? Por un lado está el mundo. ¿Y qué es lo que dice el mundo hoy en día, no? O sea, para ya no seguir repitiendo las mismas cosas a las que estamos expuestos todos los días, es lo mismo, ¿no? Podremos resumirlo, ¿no? En malas noticias. Eso es lo que el mundo tiene. No yendo muy lejos, ¿no? En nuestra propia ciudad, en Arequipa, ¿no? Ahora que estamos nosotros desde Arequipa transmitiendo, o también, ¿no? En todo el Perú vemos, ¿no? Cómo el país está dividido. Hablando del mundo, ¿no? El mundo está dividido, el sistema político, el sistema económico, el sistema educativo, el sistema de salud, todo está, ¿no? Quebrantado. Y definitivamente escuchar esta voz, escuchar estas noticias es algo que trae sobre nosotros, ¿no? Ese efecto que el mundo quiere impartir hoy sobre los suyos, ¿no? Que es el temor, es el miedo. Pero por lo contrario, ¿no? El Señor me decía, el reino de Dios es totalmente diferente. Tanto así que el reino tiene su propio evangelio, dice la Biblia. ¿Y qué significa evangelio? Según la definición, ¿no? De la Biblia, que es buena nueva, una buena noticia. Y definitivamente, ¿no? El reino de Dios está lleno de buenas nuevas y es ahí donde nosotros debemos enfocar nuestra mirada.
Es ahí donde nosotros debemos enfocar, ¿no? Nuestra mirada, nuestros oídos, nuestros sentidos totalmente este tiempo, ¿no? Para aprender a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué tiene Dios para ti? Dios tiene buenas noticias para ti. Dios tiene buenas nuevas. No es solo esto que te digo, ¿no? Por tratar de animarte o tratar de levantarte o tratar de hacer, ¿no? Esta prédica algo motivacional. No es el objetivo. No es mi parecer tampoco, ¿no? Diluir la palabra de Dios solo para hablar las cosas, ¿no? que le agradan a nuestra carne. Sino por el contrario, ¿no? En el Espíritu, el reino de Dios son buenas noticias, dice la palabra. Mientras el mundo se maneja por malas noticias, el reino de Dios se maneja y se manifiesta a través de su Evangelio. ¿Y qué es su Evangelio? Sino la manifestación de Cristo en la vida de las personas. Mientras que el reino produce fe en los corazones y esta fe produce expectativa por vivir lo que Dios nos ha prometido, el mundo produce miedo y temor y esconderse de las cosas que están a nuestro alrededor. Mientras el reino de Dios es vivir de manera proactiva en base de la voluntad de Dios, el mundo se basa en vivir en temor, reaccionando solamente a las vivencias que tenemos día a día. ¿Dónde estás parado tú? Es la pregunta, ¿no? En esta introducción que nos hacemos. ¿Dónde estás parado tú? ¿A dónde está tu mirada? ¿Hacia dónde están tus oídos? ¿Qué estás escuchando este tiempo? ¿Estás lleno de malas noticias o estás tomado de la mano de Dios? Sí, para algunos ahí, ¿no? Que dicen, pero pastor, eso es estar lejos de la realidad, ¿no? Mentira. Al contrario, ¿no? Fijarte en la realidad de la voluntad de Dios es estar mirando donde debemos estar. No solamente viendo en las cosas naturales, sino aprendiendo a ver en aquello que es sobrenatural. Y ahí es donde hoy estamos apuntando. Ahí es donde Cristo nos levanta la mirada. Ahí es donde el reino de Dios quiere llevarnos este tiempo, a poder escuchar la buena nueva y poder vivirla. Ese es el objetivo. En la predicación del día de hoy, como lo pueden ver en pantalla, ¿no? La titulé yo, ¿no? Vasijas de honra, portadores de vida, portadores de la vida de Dios. Mientras leía yo la palabra, ¿no? Esta semana, estos últimos tiempos, había algo que resonaba en mi corazón, ¿no? Que todavía no lograba entender y que quiero tratar de transmitirte este tiempo a través de esta palabra. El objetivo de esta palabra, ¿no? Es llevar luz a tu vida, a tu casa y llevar vida también, ¿no? A ti, a tu familia, a tu barrio y todo lo que eso involucra, ¿no? Llevar vida a tu salud, llevar vida a tu corazón, llevar vida a tu espíritu, llevar vida a través de sanidad física, llevar vida a través de prosperidad y bendición, ¿no? Porque eso es lo que Dios ha prometido para sus hijos, ¿no? Eso es parte del reino de Dios. Y yo hablo ahora, ¿no? De vasijas. ¿Por qué hablo de vasijas? En primer lugar, Isaías 43:1, mira lo que nos dice, ¿no? Dice, si lo tenemos en pantalla y me ayudan por favor, para que todos puedan leer, Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Entonces mira qué precioso lo que declara la palabra de Dios sobre sus hijos, sobre su pueblo. En primer lugar tenemos una figura de Dios formando con sus manos nuestra propia vida, al igual que en un principio, ¿no? En el Génesis. Dice que Dios nos formó, ¿no? Del barro de la tierra, con sus propias manos nos dio forma y sopló aliento de vida en nosotros. Entonces vemos a Dios, ¿no? Como un alfarero, porque esa es la idea que nos da el escritor, ¿no? Isaías en este verso. Formador también se puede traducir como alfarero. Por lo tanto, somos obras, somos vasijas, somos vasos hechos por la misma mano de Dios.
Algo que también nos enseña, ¿no?, esta palabra, al ver, ¿no?, a Dios como un alfarero y a nosotros como vasos que Él ha diseñado, es que podemos entender, ¿no?, que en la época bíblica los hogares tenían diferentes tipos de vasos, diferentes clases de estos, y cada uno era utilizado para un propósito diferente. Las Sagradas Escrituras habla de diferentes tipos de vasos, ¿no? Hasta 7 vasos nombra, ¿no?, la Biblia, que para nosotros son lecciones profundas y maravillosas de parte de Dios, ¿no?, de cómo poder vivir nuestras vidas. Para que sepamos un poco lo que significa esto, veamos lo que dice la palabra de Dios al respecto. Segunda de Timoteo 2:20, mira lo que escribe Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, serán instrumentos para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, entendiendo la profundidad de esta palabra, cuando hablamos de una casa, no estamos hablando también de la casa de Dios. Tú y yo pertenecemos a la casa de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está conformado también por diferentes tipos de vasos. Y cada uno cumple un propósito diferente. Entonces mírate así el día de hoy, ¿no? Has sido formado como una vasija, como un vaso por las mismas manos de Dios. Y depende, ¿no?, de tu forma, depende del cuidado que tengas de tu vida, depende de lo que tú puedas contener, sirves para un propósito determinado. Has sido dispuesto para toda buena obra. Isaías 41:1, como leíamos hace un momento, ¿no?, dice que es Dios mismo quien nos forma con su mano. Dice que Dios mismo formó a Jacob, ¿no?, en su mano. Esta palabra, como les decía hace un momento, ¿no?, significa también alfarero. Y lo hizo Dios, ¿no? Y Dios, ¿cómo nos hizo? Como Él quiso formarnos, ¿no? Entonces, la Biblia, otra vez te digo, ¿no?, presenta a Dios como un alfarero y a nosotros como vasos hechos por Él. Quiero contarte un poco más, ¿no?, de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, dice que en una casa, ¿no?, de un hombre rico había diferentes tipos de materiales para hacer los vasos, como leíamos, ¿no?, en Timoteo. Había algunos de oro que eran reservados solamente, ¿no?, para las visitas más exclusivas dentro de casa. Estaban aquellos de plata que de la misma manera, ¿no?, era para determinadas fiestas donde se utilizaban y se sacaba, ¿no?, este tipo de utensilio. Después estaban los utensilios de uso diario, ¿no?, que eran los vasos de madera y los vasos también, ¿no?, de barro. Y sobre todo los de barro, ¿no?, eran aquellos que eran utilizados, ¿no?, de forma diaria, ¿no?, para la mayoría de actividades en la casa. Se dice que los vasos que se llamaban, ¿no?, de honra, eran puestos a la puerta mismo y eran llenos de agua. Eran como cántaros de barro llenos de agua que eran puestos a las entradas de las casas. Y el propósito de esto era justamente que cuando una persona te visitara, ya que las distancias eran bastante largas, pueda llegar a casa y lo primero que pueda hacer antes de entrar a tu casa era recibir, ¿no?, un poco de aliento. Después de haber viajado 2, 3 días, ¿no?, a la intemperie, el sol, el frío, llegaban a tu casa y tú lo recibías con un vaso de agua. Eso era honrar a la persona, dice, ¿no?, a tu invitado. Entonces la persona se refrescaba con el agua que tomaba y recobraba el aliento, ¿no?, y podía entrar a tu casa y compartir contigo ese tiempo. Incluso esta agua también era utilizada, dice, por algunos para honrar a los maestros. Entonces, ¿qué hacían? Con los maestros antes de entrar a casa, tomaban un poco de esta agua y también les lavaban los pies. Por eso se llama, ¿no?, el agua de la honra, los vasos de honra, porque contenían agua cuyo propósito era poder honrar a un invitado. Y hay diferentes usos, ¿no?, para este tipo de vasos, pero quiero quedarme yo con esta imagen, ¿no? Entonces, mira lo importante de lo que nos enseña la Biblia.
Definitivamente somos hechos por Dios y eso es algo que hay que festejar, ¿no? Somos criaturas de Dios, somos hechuras de la mano de Dios y creo que eso levanta la autoestima de cualquier persona. Pero ojo, Dios no escribió la Biblia solo para levantarte la autoestima. Dios no escribió la Biblia solo para darte identidad. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Dios quiere darte identidad. Eres un hijo de Dios, eres diseño de Dios, has sido hecho por las mismas manos de Dios, pero eso no es todo. Dios no ha escrito la palabra de Dios para nuestro ego, sino para poder cumplir un propósito. Y quiero tomar ahora, ¿no? un vaso para que podamos entender un poco mejor este ejemplo. Este eres tú, ¿no? Este puedo ser yo tal vez. Has sido forjado, ¿no? En el fuego, has sido hecho, ¿no? Con las mismas manos de Dios. Él te dio forma, Él escogió tu tamaño, Él escogió tu diseño, Él escogió tu color, Él te puso, ¿no? Y te dio vida. Y aquí estás tú, ¿no? Con vida. Este es tu cuerpo físico tal vez. Y esa es la vida física que nosotros tenemos. Pero no queda todo allí, porque un vaso una vez hecho se pone a la vitrina, dice la Biblia, ¿no? Y mientras esté en la vitrina no tiene ninguna utilidad, no tiene ningún propósito. Sino que el vaso es útil, es honroso y tiene su gloria dependiendo de algo extra a este vaso. ¿Depende de qué? Depende del contenido que éste tenga. Entonces nosotros hay que entender, no solo somos hechura y no solo somos vasos de Dios, sino que somos contenedores, somos recipientes. Por lo tanto, la calidad de nuestra vida va a depender de lo que tú portas. Y ese es, ¿no?, el proceso de la madurez, ahora que estamos hablando de madurez. El proceso de madurez es aprender a llenar nuestra vida de aquello para lo que fuimos diseñados. Dice Dios que a nosotros nos hizo, ¿no?, honrosos, por lo tanto nos ha hecho para el disfrute de su gloria. Y no solo para el disfrute de su gloria, sino para el servicio de toda persona que pueda tomar de nosotros y poder recibir lo que hay en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿no?, ¿qué estamos portando? ¿Qué hay dentro de nosotros que otros pueden aprovechar? ¿De qué nos estamos llenando este tiempo? Yo quiero seguir yendo a la palabra de Dios, ¿no?, para entender cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra finalidad, ¿no?, como recipientes y como vasos de Dios. Juan 7, 37 y 39, que es el verso, ¿no?, en el que nos estamos basando para esta prédica. Mira lo que dice. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, dice, ¿no?, y gritó delante de todos, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¡Wow! El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan, para mí, ¿no?, es uno de los apóstoles que mejor describe quién es Cristo. Juan, a diferencia de los otros evangelios, ¿no?, se encarga de describir la persona de Cristo. Y como podemos ver en un principio, ¿no?, él habla que Cristo es la persona principal para nosotros. Y no solo eso, habla que Cristo estuvo desde un principio mediando en la creación las cosas y que todo fue hecho por medio de Él. Y nos dice que Cristo es la vida misma y que todo el que quiera tener esa vida tiene que aprender a llenarse de Él, de su presencia, de su voz, de su naturaleza, de su agua de vida. Para los que no saben, ¿no?, nosotros somos Avi Church,
Nosotros somos una congregación que se llama, ¿no?, Agua Viva. Nuestro nombre nació, ¿no?, de una promesa, de un propósito que Dios marcó para esta casa, ¿no?, desde su fundación. Y el nombre que se puso a esta congregación fue, ¿no?, Ríos de Agua Viva. ¿Por qué? Porque entendemos que todos los que pertenecen a esta casa son vasos para gloria de Dios, que iban a estar llenos tanto de su presencia, que iban a poder manifestar esa vida a donde sea que iban. Por lo tanto, estos somos nosotros, ¿no? Somos portadores de la vida misma de Dios. Esto es ser agua viva, ¿no? Una persona la cual puede, ¿no?, de su interior traer vida, ¿no?, sobre otros. Y como somos recipientes, nos llenamos cada día, ¿no?, de Dios, y así podemos, ¿no?, ir cumpliendo esta palabra. Hemos sido, dice la palabra, creados a semejanza de Dios, para ser como Él. Por lo tanto, nosotros, al igual que Cristo, deberíamos ser esos portadores de la presencia y de la vida de Dios. ¿De qué estás lleno tú este tiempo? Como te decía a un principio, ¿estás lleno del mundo? ¿Estás lleno de malas noticias? ¿Qué toma la gente de ti? ¿Estás lleno del agua de vida? Otros estarán llenos, ¿no?, de Coca-Cola, de café, de Inca-Cola. Llenos del mundo. Pero solo aquellos que sean llenos de Dios, solo aquellos que han sido creados a semejanza y para ser como Él, son portadores de vida. Mira lo que dice la palabra, ¿no?, en Juan. En el principio, Juan 1:1-5, ¿no?, para que nos pueda seguir la pantalla también. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hablando de Jesús, hablando de que Jesús es la palabra, de que Jesús es el Verbo, y que Jesús estuvo desde un principio, es Dios, y estuvo con Dios. Este era en un principio con Dios, todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que fue habría sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Aquí quiero tratar, ¿no?, está bien dicho la palabra, ¿no?, tratar de explicarte un poco mejor, ¿no?, de lo que se trata esto. La mayoría de nosotros sabemos que Jesús es la palabra, pero no sabemos hasta ahora, ¿no?, cómo vivir como Jesús, como palabra. Muchos piensan que como Jesús es la palabra, entonces hay que ir repitiendo versos todo el día, o hay que ir hablando, ¿no?, Cristo en el nombre de Jesús, no sé, ¿no?, miles de formas en las cuales nosotros entendemos las cosas tal vez. Pero algo principal que debemos entender es que el Verbo, dice aquí Juan, ¿no?, es vida y es luz. Por lo tanto, todos aquellos que tomen de Dios comienzan a tener en sus corazones, en sus cuerpos, esa misma vida, y llega luz. Por lo tanto, acá podemos entender algo, ¿no?, que cuando tú estás expuesto a Cristo, lo primero que llega a tu vida, a tu casa, a tu familia, es luz. De tal manera que si antes estabas en tinieblas, ahora tienes la capacidad de ver las cosas alrededor tuyo. A un principio tal vez es un poco caótico para la mayoría de nosotros, porque vemos las cosas que antes estaban en oscuridad. Vemos que nuestro matrimonio no está funcionando bien, vemos que no hemos sido unos buenos padres, vemos que hemos estado enfocados todo el tiempo en el dinero, vemos que nuestra vida ha sido solo una vida superficial, y a eso es lo que nos expone la palabra en primer lugar, ¿no? Nos muestra la condición de nuestras vidas, nos trae luz. Y la luz no solo nos marca nuestros errores, sino que también nos va marcando la senda por donde nosotros tenemos que ir. Y esa luz es vida, dice, para nosotros, porque nosotros comenzamos a funcionar de una manera que es funcional.
Pues vemos un error en nuestro matrimonio y lo corregimos. Pues vemos que hemos sido malos padres y comenzamos, ¿no?, a seguir el consejo de Dios para ser mejores padres. Vemos que hemos estado llevando una vida apegada al dinero y comenzamos a llevar una vida ahora, ¿no?, en conexión con Dios. Y ponemos como algo secundario, ¿no?, las cosas materiales. Eso sucede en nosotros cuando entendemos que Dios no solo es palabra, sino que es palabra que trae vida y trae luz al corazón de los hombres. Y esta es la diferencia, ¿no? Y hay una diferencia tremenda entre tener vida y ser luz y seguir una religión. Porque la religión muchas veces trata de imitar a la vida de Cristo. Pensamos que palabra es tener un montón de reglas y ritos que cumplir, ¿no? Y como nos da una aparente luz, ¿no?, esta religión, porque nos dice, no sé, ¿no?, un ejemplo. No es que esté en contra de las leyes, ojo, ¿no?, sino que te pongo este ejemplo, como muchas veces nos conformamos con lo superficial sin ir, ¿no?, a tomar la vida de Dios. Y a veces de repente nuestra ley puede ser prohibido trabajar el sábado, o prohibido levantar la voz. Y esa puede ser una luz para ti, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tú tienes una señal de peligro en tu cabeza, que cada vez que estás gritando algo, te dice, la ley te dice, ¿no?, que estás equivocado, que estás mal. Pero la religión solo puede hacer eso, solo puede darte leyes, solo puede darte, ¿no?, guiarte como una lámpara. Pero Cristo no te da una luz, sino que Cristo te hace luz, dice la palabra. Mientras que la religiosidad muchas veces trata de alumbrarte, el propósito de Cristo es hacerte luz, hacerte lumbrera. Porque ¿qué dijo Cristo sobre ti y sobre mí? Ustedes son luz. Somos luz en medio de las tinieblas. Y muchas veces, ¿no?, cuando vivimos vidas religiosas, creemos que estamos ahí, ¿no?, con una Biblia tratando de apuntar la vida de los demás. Cuando esa Biblia, lo que tú deberías hacer, ¿no?, es llenarte de la vida de Dios y tú ahora ser esa vida que refleje en el caminar de otros. Empezando, ¿no?, por tu casa, por ti mismo, por tu familia, por tus hijos, en el lugar de tu trabajo. De tal manera que no solo lleves religión, sino que tú puedas ser luz y puedas ser vida en medio de otros. Un ejemplo que te pongo, ¿no?, para entender un poco mejor, ¿no?, lo que estamos tratando, ¿no?, de dar a conocer, es la vida de Cristo otra vez, ¿no? Juan 4, del 3 al 15, del 13 en adelante, ¿no? Juan 4, del 13 en adelante, nos habla de la historia, ¿no?, de cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y estas son las palabras, ¿no?, que más nos enseñan en este verso respecto al agua. Y le decía a Jesús, ¿no?, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, ¿no?, señalando un pozo que había en el camino. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí para sacarla. Entonces mira cómo la vida de Jesús, el ejemplo de Jesús, la forma de ser de Cristo, la vida y la luz que Él manifestaba, impactó tanto la vida de la mujer samaritana, que al beber esta agua de Cristo, lo primero dice que pasó en la mente de esta persona, los que quieren seguir leyendo, ¿no?, el verso en sus casas, dice que lo primero que sucedió en la vida de esta mujer samaritana es que pudo ver su real condición. Se dio cuenta que estaba en fornicación y muchas cosas que Jesús le había revelado. Dice que esto a ella le impactó de tal manera que creyó que Jesús era Cristo. Y ahora esta mujer se convirtió también en una fuente de vida, tanto así que dice que tuvo la oportunidad de predicar a todos los samaritanos e incluso, ¿no?, llevó a Jesús a predicar, ¿no?, a su pueblo por 2 días enteros, y todos en esa región dice que creyeron en Jesús como el Cristo.
Entonces mira, ¿no?, cómo una persona que aprende a beber de Cristo tiene luz y es capaz de poder manifestar vida a otros. Por lo tanto, terminando, ¿no?, esta parte, otra vez te digo, ¿no?, está bien, ¿no?, está bien que cuidemos de esta vasija, está bien, ¿no?, que hayamos sido formados, está bien no creernos especiales porque hemos sido hechos por Dios, pero nada de eso tiene valor sin un contenido en tu vida. Si no hay contenido de vida, si no hay vida dentro de ti, entonces tu vida es inservible, deshonrosa, sin propósito, sin madurez. Cuando sobre todo estamos llenos, ¿no?, de un contenido que no es de utilidad para otros. ¿Estamos entendiendo? Y quiero llegar ahora, ¿no?, al punto central de esta prédica, ¿no?, algo que Dios también me hablaba. La vida se manifiesta por medio de tu hablar. La vida se manifiesta por medio de tu forma de hablar. Juan 1:1-5 otra vez, ¿no? Quiero llevarlos despacio. Quiero leerles ahora, ¿no?, la versión hispanoamericana. Dice, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y era Dios. Ya en el principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho por medio de ella. ¿Por medio de quién? Por medio de la palabra, por medio de la voz de Dios. Y nada se hizo sin contar con ella. Cuanto fue hecho, era ya vida en ella, y esa vida era luz para la humanidad. Luz que resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no han podido sofocar. Entonces, aquí estamos hablando de Dios, no de Jesús, no estamos hablando de nosotros. Y nos dice que la vida de Dios se manifestó a su creación por medio del hablar de Dios. Esto es lo que nos dice, ¿no, Juan? Quiero llevarte, ¿no?, otra vez, Génesis 1:3-5, ¿no?, que nos habla lo mismo que Juan. Dice, entonces dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de las tinieblas, llamando a la luz día y a las tinieblas noche. Vino la noche, llegó la mañana, y ese fue el primer día. Entonces, en este verso también Moisés, ¿no?, nos da la intención de poder conocer que fue la palabra de Dios, que fue la voz de Dios, que fue la declaración de lo que Dios dijo, que hizo realidad todo aquello que había en su corazón. ¡Wow! Romanos 4:16-19. Sigamos explorando, ¿no?, la Biblia. Por eso, la promesa está vinculada a la fe, de manera que, al ser gratuita, quede asegurada para todos los descendientes de Abraham, no solo para los que pertenecen al ámbito de la ley, sino también para los que pertenecen a la de la fe de Abraham, que es nuestro Padre común, como dice la Escritura. Te he constituido padre de muchos pueblos, y lo es ante Dios en quien creyó, el Dios que infunde vida a los muertos y llama a la existencia a lo que no existe, esperando incluso cuando parecía cerrado el camino a la esperanza, creyó Abraham que llegaría a convertirse en padre de muchos pueblos, según lo que Dios le había dicho. Según lo que Dios le había prometido, así será tu descendencia. Y no vaciló su fe, aun siendo conscientes de que su cuerpo carecía ya de vigor, tenía casi 100 años, y de que el seno de Sara era ya incapaz de concebir. Y aquí también tenemos una enseñanza tremenda respecto a la palabra y respecto a la fe. Y aquí nos habla Pablo de la historia de Abraham. Y nos dice que Abraham, para él era imposible en sus fuerzas, en su capacidad, poder ser un padre de multitudes. O sea, ni siquiera tenía un hijo natural, y era una locura para él pensar que iba a llegar a ser padre de mucha gente.
Recuerda que en el pueblo oriental, ¿no? en el Medio Oriente, al igual que en algunos países de Europa, ¿no? Para ellos tienen una mentalidad bastante clara, ¿no? Ellos dicen, una mujer, una familia, mientras más hijos tiene, es más bendecida. Y eso es motivo de alegría y de celebración. Por el contrario, ¿no? Una persona que no tenía descendencia, que no tenía hijos, podía considerarse maldecida. ¿Por qué? Porque no iba a tener la capacidad de llevar la vida que Dios les había dado de manera perpetua, no hacia otros. Y para Abraham dice que era imposible entonces creer que él iba a poder llevar vida a otros si no tenía la capacidad de poder procrear. Dice que era estéril su esposa. Él ya tenía 75 años y su cuerpo viejo, casi muerto, como dice otra porción de la palabra. Era imposible pensar que él iba a poder tener un hijo. Pero en la voluntad de Dios dice que había una promesa. En el corazón de Dios había una imagen y Dios veía a Abraham con miles de personas que eran bendecidos a través de él y todos ellos iban a ser llamados sus hijos. Y ahí se dice que Dios, por medio de su palabra, no solo crea, ¿no?, todo alrededor nuestro a través de su voz, sino que también es capaz de intervenir en nuestras vidas y crear de lo que no hay vida. A pesar de que en la vida de Abraham lo único que había, ¿no?, y lo que el mundo decía de él es que él iba a llegar a ser una persona maldita, que nunca iba a poder procrear un hijo, en el corazón de Dios, en la mente de Dios, en su espíritu había descendencia y bendición para Abraham. ¿Y qué hizo Dios con Abraham? Dice que lo dijo. Le dio una promesa. Y a Abraham creer en esa promesa, creer en la voz de Dios, hizo que la voluntad de Dios pueda ser hecha en su vida. Y por lo tanto Dios, de donde había muerte, como yo te dije a un principio, no, casi muerto estaba, dice Abraham, ¿no?, 75 años, de donde había muerte, produjo vida. De donde no había, produjo creación. De lo invisible hizo algo posible. Y ese es el Dios creador que nosotros tenemos. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a través de su palabra, a través de Cristo. Y estamos llegando, ¿no?, a la parte central, para que puedas entender, ¿no?, toda esta idea que estamos analizando el día de hoy. Hebreos 11:1-3 también nos dice lo mismo. Dice así, ¿no? La fe, otra vez estamos en la versión hispanoamericana, ¿no? La fe es garantía de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que no vemos. Por ella obtuvieron nuestros mayores la aprobación de Dios. Por la fe comprendemos que el universo ha sido modelado por la palabra de Dios, de modo que lo visible tiene origen de lo invisible. Entonces, otra vez aquí vemos cómo Dios hace las cosas que vemos de donde antes no había. Incluso Dios puede sacar de la muerte vida. Por eso Isaías 43 que leíamos hace un momento, ¿no? Sé que Dios mismo formó a Israel para un propósito grandioso, para darle vida. Pero ¿sabes cuál era el problema de ese tiempo de Isaías? Que ellos estaban cautivos y eran esclavos. El problema es que ese tiempo el pueblo de Dios estaba siendo encarcelado, estaban siendo masacrados. Muchos de ellos dice que eran pasados por fuego para que desistan de creer en Dios, para que entreguen sus pertenencias, ¿no?, al pueblo que los estaba aprisionando. Y ahí fue cuando la voz de Dios se levantó a través de Isaías y les dijo: no teman, porque yo mismo te creé, de donde no había nada yo te llamé a vida. Así que ahora que pases por el fuego, no tengas miedo, porque no te quemarás. Ahora que todo es oscuridad, no tengas temor, porque yo seré luz en medio de la oscuridad.
Tal vez el mundo hoy pueda estar diciendo que todo lo que está a nuestro alrededor es muerte y oscuridad, pero Dios te dice desde su voz creadora a este tiempo, al igual que como lo hizo con Abraham: no te preocupes, hijo. Las realidades no van a hacer nada contigo, yo sí. Y yo soy el Dios que puedo hacer de la muerte vida, que de donde no existía algo pueda existir ahora vida. Y ahora llegamos, ¿no?, a lo que te corresponde y a ti, a mí. Nuestro propósito es manifestar la vida de Dios. ¿Y cómo manifestamos la vida de Dios? A través de lo que hablamos. Así como Dios, al hablar su voluntad, es capaz de crear vida de la muerte, porque el hablar de Dios siempre es en fe. Eso es lo que hemos aprendido de todos estos versos. También nuestra palabra y nuestra declaración debe ser en fe. ¿Por qué? Porque así es la voz de Dios. Por lo tanto, nuestro hablar tiene que cambiar y tiene que ser un hablar de fe. Y ojo, no confundan las cosas. No estoy hablando de que hables lo que deseas conseguir. No estoy diciendo que tú tienes la capacidad de hacer de la nada algo que te convenga. Para nada. Estoy diciendo que si crees en lo que Dios te ha prometido y tú confías en esa perfecta voluntad de Dios, Él puede hacer incluso ahora de tu vida que está quebrantada un vaso de honra y de gloria para Él. Tal vez tu cuerpo haya sido quebrantado por una enfermedad. Tal vez tu alma ha sido trastocada por una herida, por un trauma, por un problema en el pasado. Pues no te preocupes, dice Dios. Yo te creé si alguien te desportilló, si alguien te golpeó, incluso si alguien te quebró, yo soy el alfarero. Puedo hacerte otra vez, puedo llevar tu vida a otro nivel. Y si tú te dejas, puedo llenarte. No solo restaurarte, sino llenarte otra vez de mi vida, llevarte a un tiempo de madurez para que tú ahora puedas cumplir un propósito de gloria para con Dios. Y otra vez te digo, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la vida de Dios en el cristiano? A través de su forma de hablar. Tenemos que aprender a transmitir la voluntad de Dios, a transmitir la voz de Dios a través de nuestra vida. Cuando una persona pasa tiempo de intimidad con Dios, lo primero que cambia en esa persona es su forma de hablar. Sí que sí. Y estoy seguro que a ti te ha pasado. Cuando no buscas de a Dios, hablas muchas veces, ¿no?, cosas que no convienen. Pero cuando has pasado un tiempo con Dios, tu forma de hablar cambia. Retienes tu lengua para no traer muerte y tratas de hablar toda la vida que Dios manifestó a tu corazón. ¿No es así? Es más, muchas veces te sientes seco. A mí cuántas veces me ha pasado, ¿no? ¿Sabes qué, Jonathan? Me decían, vas a predicar. Y yo decía, no tengo nada que decir. ¿Y qué significaba eso para mí? No hay vida. Este tiempo no he escuchado a Dios. Por lo tanto, todo lo que voy a hablar es muerte. Entonces, ¿ves cómo la mayoría de nosotros asociamos nuestra forma de hablar a haber tenido un encuentro con Dios? Solo los que saben hablar, solo los que hablan bien son aquellos que pasan un tiempo con Dios. Porque todo el que pasa un tiempo con Dios, su forma de hablar cambia. Y ahí está David, ¿no?, que es un ejemplo. Si escribió tantos salmos preciosos, solo fue porque antes estuvo en la presencia de Dios. Y un salmista es lo que es, no porque sea un compositor, sino por la calidad del tiempo que pasa con Dios. Porque solo un salmista que pasa tiempo con Dios tiene algo que decir. De la misma manera, solo un cristiano que pasa tiempo con Dios tiene un mensaje que dar, tiene palabra de vida para su esposa, tiene palabra de vida para sus hijos, tiene palabra de vida, ¿no?, para su familia. Y ouch, digo aquí, ¿no? Y ouch decimos todos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras palabras reflejan muerte.
Porque muchas veces nuestras palabras reflejan lo que no debería ser. Porque muchas veces nuestras palabras no reflejan la vida de Dios. Un ejemplo de esto, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de hablar como Dios, porque Dios siempre habla en fe. Nosotros debemos también aprender a hablar en fe. Una de las cosas, por ejemplo, que nos dice la palabra de Dios, ¿no? En Joel 3:10, es que Dios tanto cuidado tiene de nuestras palabras, que incluso Dios no quiere de que declaremos nuestra debilidad. Y esto no significa ser miopes, ¿no? Porque uno cuando se analiza entiende cuál es la debilidad, ¿no? Cuáles son las cosas en las que está fallando. Pero aún así, conociendo su realidad, Dios nos ha dicho, ¿no? En Joel 3:10, no declares tu debilidad. Por lo contrario, dice, ¿no? Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, prepárate para pelear, diga el débil, fuerte soy. Pero muchas veces nuestras palabras son contrarios a esto. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? El otro día hablábamos con mi esposa, justamente, ¿no? De este tema. Porque a veces sin querer, y digo sin querer, ¿no? Porque definitivamente el traer vida es algo intencional. Por lo tanto, a veces cuando no tienes la intención de traer vida, muchas veces traes muerte a través de tus palabras. Y a veces hay declaraciones tan sutiles que manifiestan, ¿no? La falta de vida en tu boca, en tu corazón. Y a mí me pasó, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando, me acuerdo, ¿no? Con mi esposa la otra vez. Y mi esposa me decía algo, ¿no? Hay algo... a ver, déjame acordarme bien. Ya, la idea era esta, ¿no? Muchos se excusan en el amor, digamos, ¿no? Muchos se excusan en el amor, me decía mi esposa, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, como dicen tantos memes, ¿no? Como dicen en muchas páginas, ¿no? Porque dicen muchos, pues así me conociste, así como soy, ¿no? Con mis debilidades, con mis faltas, entonces así tienes que aceptarme, pues, ¿no? Y así voy a hacer, ¿no? Y si me quieres así, bien, y si no me quieres así, pues mal. Y mi esposa me hacía acordar, ¿no? Porque yo era una de estas personas. Yo me acuerdo que siempre a ella le decía, ¿no? Cada vez que peleábamos para ganar, ¿no? La pelea, yo siempre le decía eso, ¿no? ¿Sabes qué? Tú me has escogido a mí, te has casado conmigo, me has aceptado así, por lo tanto, piña, pues no me tienes que aceptar como soy. Y si dices que me amas, entonces me tienes que amar así, ¿no? Así, ¿no? No sé, ¿no? Parco, frío, que es una de las cosas, ¿no? Que más problemas he tenido, ¿no? En el aspecto emocional. No tener la capacidad de poder expresar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿no? Hablando, ¿no? Ahora de este ejemplo que yo te ponía. Mientras yo analizaba esto, ¿no? Muchas veces en la presencia de Dios, Dios me decía, ¿no? Al perpetuar tus debilidades, al declararlas, te imposibilitas el cambio. ¿Por qué? Porque declaras sobre ti, no, pues así soy y así voy a ser siempre, pues si cambio, cambio, pues si no cambio, no. Así que hijos, así que esposa, así que esposo, si me quieren así, bien, si no, no, piña por ustedes, pues no, por lo tanto, ya, pues así soy. Me tienen que amar porque Dios dice que me tienen que amar. Y sin darte cuenta, lo que estás haciendo es aceptar tu debilidad e impedir el cambio en tu vida. Cuando Dios, ¿qué te dice desde un principio? No declares tu debilidad. Por lo contrario, declara lo que vas a llegar a ser, porque yo te he prometido ser como mi Hijo Jesucristo. Por lo tanto, no vas a tener esa debilidad para siempre. Por lo tanto, puedes cada día luchar, ¿no? Para poder comunicarte mejor, para poder expresarte mejor, para poder llevar vida a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a las personas que tienes alrededor. Y yo caí en cuenta de esto, ¿no? Y le decía a Dios, wow. Verdaderamente tus palabras son vida. Y yo no voy a volver a excusarme con esto, le decía a Dios, ¿no? No voy a volver a aceptar mis debilidades y perpetuarlas en mi vida. Porque una cosa es aceptar tu debilidad,
para declarar lo contrario en Dios, en fe, y trabajar para cambiarlo. Y otra cosa es aceptar tu debilidad para perpetuarla en el tiempo. Diferente, ¿no es cierto? Entonces hablábamos de esto con mi esposa, aprendíamos este mensaje y yo decía delante de Dios, no Señor, nunca más voy a reconocer mi debilidad para perpetuarla, sino por lo contrario, ¿no? De acuerdo a la promesa que tú me has hecho, que voy a llegar a ser como Jesucristo, yo sé que voy a cambiar estos diferentes aspectos en mi vida. Bueno, ya me cayó a mí, ¿no? Como ya me cayó a mí, ahora les cae a ustedes, ¿no? ¿Y ustedes cómo están en casa? Tal vez también son de esas personas que se excusan en su debilidad, pero para perpetuarla en el tiempo. Y así soy yo, y a ti qué te importa, y tú qué sabes, y tú, yo ya me veré con Dios. Además no tienes que juzgarme. Y tal vez estamos diciendo cosas lógicas, pero al seguir declarando nuestra debilidad, al no hablar en fe, lo que hacemos es imposibilitar el cambio en nosotros y persistir en una vida de muerte. ¿Y cómo te das cuenta que persistes en la muerte? Por tu forma de hablar, por lo que estás declarando, porque terminas lastimando a la gente en vez de levantarla. Porque incluso, como decía Pablo en el devocional que hacíamos ayer, ¿no? Porque incluso cuando te exhorto te abrazo, porque incluso cuando te exhorto te levanto, decía Pablo, ¿no? Pero la mayoría de cristianos, lamentablemente, no exhortamos para destruir en vez de para levantar. Soy yo el primero en decirlo, ¿no? Pero es algo que tenemos que reconocer y aprender a transmitir vida a través de lo que hablamos. Si no, mira lo que dice Jesús en la palabra, ¿no? Hablando de su iglesia en Efesios 4. Dice, yo te santifiqué por medio de mi palabra, dice. Papás, esposos, esposas, están santificando a los suyos, lavándolos con sus palabras que vienen de Dios. O por el contrario, ¿no? Están adentrándolos más en el mundo. Recuerda que santificación significa apartarlos para Dios. Tú por tus palabras apartas a tu casa para Dios o se la empujas un poquito más cerca al diablo. Así de simple. Jesús dijo claramente, ¿no? Yo santifico a mi iglesia por medio de mi palabra. Por medio de mis palabras yo la separo en amor para mí. Si no se aprovechen tampoco hijos, ¿no? Muchas veces la palabra de amor va a ir con exhortación, va a ir con discernimiento, va a ir, ¿no? A disciplinar. Pero eso va a hacer que seamos separados para Dios. Cuando hablamos en fe. Aun cuando disciplinas, habla en fe, ¿no? Entonces, muchos de los errores que cometemos los papás. Una cosa es decir, no te voy a permitir esa conducta porque yo estoy formando un hijo de Dios para su reino. Y otra cosa es decir, no, ay, eres un vago, un etc., eres como tu madre, como tu padre, que ya no te quiero, que vete de aquí. ¿No? No se puede reproducir lo demás que decimos. Es totalmente diferente, ¿ves? Mientras uno habla en fe, el otro habla como el mundo habla. El otro habla en muerte. Mientras unos llevan vida, los otros llevan muerte. ¡Wow! También Filipenses 4:13, ¿no? Nos enseña la palabra de Dios a hablar de manera correcta. Solo estos dos ejemplos te voy a hablar, ¿no? Porque esos son los dos que he estado practicando y analizando esta semana, ¿no? Habla de manera correcta, Filipenses 4:13, quiero leerlo desde el 8, ¿no? Por lo demás, hermanos, decía Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto piensen, para que después esto hablen. Es lógico, ¿no es cierto? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dádivas de los filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero os faltaba la oportunidad.
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. No he querido leerle solo el verso 13 porque cuando lo leemos en el contexto tiene poder verdaderamente para nosotros. Porque cuando lo leemos de manera simple, no todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pensamos que Dios nos está prometiendo, ¿no? Piensa en ese carro y es para ti, ¿no? Piensa en esa casa y será para ti. Piensa en todo lo bueno y será para ti. Pensamos que es como una varita mágica que nos promete todo lo que nosotros necesitamos y deseamos. Sino por el contrario, cuando lo leemos en el contexto hay más claridad en la capacidad que Dios nos ha dado como sus hijos. Y Pablo decía y declaraba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ¿de qué poder hablaba? De poder atravesar por cualquier circunstancia sin importarle la realidad, porque sabía que al final iba a terminar viviendo la buena voluntad de Dios. Por eso él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que si paso por hambre, voy a soportar el hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que si en algún momento tengo abundancia, esa abundancia no me va a enceguecer y a ser soberbio, ¿no? Para con los demás. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por eso cuando no tenga, yo sé que va a haber un tiempo donde Dios me va a traer lo que yo necesite. Y de ese poder nos habla Dios que declaremos en nuestra vida. Y si estamos hoy pasando por tiempo de enfermedad, decirle a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y por más difícil que sea esta situación, voy a creer, no me voy a desanimar, el enemigo no me va a traer abajo, no voy a creer las mentiras del enemigo, que Dios se olvidó de ti, que fallaste, que Dios no te quiere, que no eras hijo de Dios, que estás viviendo una mentira, mira cómo te enfermaste. No, sino que si estoy pasando por este tiempo de prueba y de enfermedad, voy a poder pasarlo porque sé que Dios tiene algo que hacer en mi vida y en mi corazón. ¡Wow! ¿Entiendes ahora el poder que Dios te ha dado? ¿Entiendes qué es manifestar la vida de Dios? Y entiendes qué es hablar en fe y hablar esa vida para que la voluntad de Dios sea hecha en tu corazón. ¿Me entiendes ahora, amado hermano? Eso es lo que Dios quiere para ti. Que cuando alguien beba de ti, que cuando alguien vea tu estilo de vida, que cuando alguien escuche tus palabras pueda decir, hey, yo quiero eso que tú tienes, yo quiero pensar como tú piensas, yo no quiero preocuparme de la muerte como tú no te preocupas de la muerte, yo quiero mirar la enfermedad así tan fácil como tú lo ves, yo quiero pasar por situaciones difíciles con la actitud que tú tienes porque parece que todo siempre te va bien. Eso es ser luz y eso es llevar vida a otros. Y cuando otros prueben de esa vida, prueben del Cristo que les estamos presentando, sea tu esposa, sea tu esposo, sea tu hija, sea tu hijo, ellos van a decir, me quedo con esto. Y en vez de pelear, y en vez de seguir refunfuñando, y en vez de vivir como perros y gatos, van a decir, si a ti te sirve el perdón, pues lo voy a practicar. Como mi esposa me dijo la otra vez, ¿no? A ti te sirvió el ayuno y yo estoy ayunando, ¿no? Porque quería conseguir algo en mi vida y Dios me lo dio, me dijo, ¿no? Y le decía, wow, le decía, ¿no? Eso es manifestar la vida de Dios a otros. Eso es llevar vida, eso es llevar luz. ¿Cómo puedes tú reflejar luz? ¿Cómo puedes tú saber si hay vida en ti? Pues escúchate. ¿Cómo estás hablando? ¿Qué estás declarando? ¿Estás declarando las buenas nuevas? ¿Estás declarando el reino de Dios? Por eso la introducción que hacíamos en un principio. ¿O estás declarando lo que el mundo dice? Hoy cuídate porque se viene la debacle más grande económicamente para el Perú. Hoy, ¿sabes qué? No, mejor, ¿sabes qué? No diezmes porque después eso vas a necesitar. ¿Acaso el pastor te va a mantener? Comenzamos a escuchar y a declarar las voces de temor que el mundo nos infunde en vez de vivir la buena nueva y el reino de Dios en nosotros. Y decir, Señor, si tú permites que pase por esta situación difícil, sé que será temporal y lo pasaré.
Cuando Dios me habló esta palabra, ¿no? A través de un amigo, a través del pastor Rolando, me acuerdo, ¿no? No me acuerdo de qué cosas hablábamos, él ni sabía lo que yo estaba pasando, ¿no? Era una situación difícil. Y él, me acuerdo, ¿no? Solo me acuerdo de una frase que decía, ¿no? Recuerde, pastor, algo, me decía, ¿no? Lo bueno es que todas las cosas son temporales, excepto Dios. Y ese pensamiento en mí hasta ahora me ayuda para que cuando estoy en tiempos de dificultad yo pueda decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es temporal, yo sé que ya viene algo distinto después de esta puerta que voy a pasar. Amén. Entonces ven, ¿no? Yo le estoy compartiendo, ¿no? Lo que me dijo un pastor, lo que me dijo mi esposa, lo que me dijo mis pastores, mis padres. ¿Por qué? Porque te estoy dando ejemplos de cómo yo pude tomar vida de otros. Así como te cuento algunas experiencias personales que he pasado con Dios, de beber directamente de Él, también te cuento cómo de otros pude beber, ¿no? Y saciar esa sed para que siga corriendo esos ríos de agua viva en mi vida. Y así como muchos o pocos tal vez, ¿no? Podrán decir, sí, yo pude beber y tomar, ¿no? De aquello que un día salió, ¿no? De la boca de Jonathan. Tal vez, ¿no? Tal vez. No es el tiempo de preguntarlo, no es el tiempo de gloriarse, ya cada uno tendrá su recompensa, pero lo que yo quiero es ser un vaso de honra para Dios. Quiero tomar un compromiso de ser lleno de la gloria de Dios y que ese reflejo se vea en mi esposa en primer lugar, en mis hijas en segundo lugar, en mi casa, en mis padres, en mis hermanos, en mis pacientes, en la casa de Dios, en la iglesia, y que pueda los que beban, ¿no? Decir, he recuperado el aliento otra vez. ¿De dónde es esta agua? Marca Cristo, dame 10, no dame 10 de esas. Esa es la intención, ¿no? De esta palabra. Yo sé que el Espíritu Santo te ha llevado este tiempo, ha traído luz a tu vida. Yo sé que te han dado ganas de poder beber de esta agua de vida. Yo sé que sí, porque Cristo es irresistible, porque Cristo es lo mejor que existe. Porque Cristo es lo único suficiente para ti. Y como Dios me decía, ¿no? Hace 2 días, yo no solo soy suficiente para ti, sino que soy incontenible. Por eso soy una fuente inagotable de vida. Mientras oraba, ¿no? Por cada uno de ustedes, para que esta palabra sea de impacto, ¿no? Para todos. Recordaba, ¿no? Esa canción que escribí, ¿no? Hace algunos años, donde le decía a Dios, ¿no? Cae en mí como la lluvia, cúbreme de tu verdad, de tu voluntad, porque solo al ser cubierto de tus aguas, de tu vida, yo puedo saber cuál es la verdad, cuál es la voluntad tuya que debo vivir cada día. Y eso es lo que yo quiero orar por ustedes en este tiempo. Vamos a entrar en un tiempo de ministración. No es que yo te voy a ministrar, el Espíritu Santo de Dios mismo va a ministrar en tu corazón. Amén. Tal vez eres un vaso que ha estado sucio, Dios quiere lavarte para que pueda utilizarse. Tal vez has sido quebrado, Dios quiere restaurarte este tiempo. Tal vez estás lleno de otras cosas, Dios quiere vaciarte y llenarte de vida, para que vivas una vida de propósito en este tiempo de tanto caos y de tanta oscuridad. Padre Santo, gracias, Señor, por estar con nosotros. Aunque pases por un valle de sombra y de muerte, no tengas miedo. Escucha esta promesa de Dios para ti, Avi Church. Tu nombre está escrito en la palma de mis manos y al destino llegarás. Si Dios conoce, aunque tú falles, yo te levanto. Dios te levanta. Y la historia sigue. Yo no desisto de ti. Tú no desistes de mí.
Gracias, Yo Dios. soy tu principio. Gracias por tus misericordias cada día, Dios, porque hoy podemos tomarnos una vez más de tu mano. Tú no desistes de mí. Yo soy tu principio. Yo soy tu fin. Dice el Señor. Hijo de Dios, tu Padre no se ha olvidado de ti. Ponte hoy en las manos de Dios, deja restaurar tu vida, deja limpiarte por Él. Deja que te vacíe de todo aquello que no te conviene. Deja el mundo, deja que Él te llene con sus aguas de vida. Deja que corra por ti esos ríos de agua de vida, que otros también puedan disfrutar. No temeré. Mi nombre está escrito en la palma de tu mano y al destino llegaré. Aunque Gracias, Dios. tropiece, aunque yo Habla a cada uno de tus hijos, habla directamente a su corazón. y la historia sigue. Tú no desistes de mí, yo no desisto de ti. Tú eres mi principio, tú eres mi fin. Tú no desistes de mí, yo no desisto de ti. Tú eres mi principio, tú eres mi fin, tú eres mi fin. Gracias, Padre Santo, gracias, Cristo. No solo por ser el Verbo, sino por ser luz y por ser vida en medio nuestro. Queremos recibir de tu agua de vida, queremos recibir tu vida misma, no solo vida física, sino queremos recobrar y ser restaurados a esa vida en nuestra alma, poder recuperar nuestros sentimientos, salir de la ansiedad, salir de la depresión, salir del temor, a poder disfrutar y poder manifestar tu vida a través de nuestras emociones. Que todo pensamiento de preocupación salga de nosotros, que todo pensamiento de obsesión salga de nosotros, que todo pensamiento de muerte nos abandone y que venga a nosotros tu palabra, que es vida, que es espíritu y que es verdad en medio nuestro. Que nuestra voluntad sea desligada del deseo del pecado, sea desligada de la tentación, sea desligada de la muerte, y podamos acogernos hoy a tomar de tu vida, a tomar, Padre Santo, de tu amor, a tomar, Padre, de quien tú eres, Señor. Llénanos del Zoe de tu Espíritu, Padre Santo. Sopla una vez más ese aliento de vida en nosotros, que podamos hoy beber de Cristo. Tal vez después de mucho tiempo estamos tomando de ti, hemos llegado a las justas de repente a tus atrios, a tu puerta, pero ya había allí una vasija de honra, ahí mismo estaba Cristo esperándonos con esa agua de vida, y ahora podemos decir: ah, Dios, por fin otra vez estoy refrescado en tu presencia. Yo quiero tomar de esa agua de vida para no tener sed jamás y poder también manifestar esa vida preciosa a mi esposa, a mis hijas, a mi familia, a mi iglesia, a mi congregación, a mi barrio, a mi ciudad, Padre Santo, a través de mi testimonio, a través de mis palabras o a través de mi silencio también, Dios. Sopla tu aliento de vida en nosotros, Padre. Queremos recuperar nuestra gloria. Queremos ser esos vasos de honra para ti. No creo lo que mi realidad dice de mí. Yo creo, Padre Santo, que soy un vaso de honra para tu gloria, Padre Santo.
mi esposa, mis hijos, mi familia son un vaso de honra para tu gloria. Avi Church, esta casa, esta congregación, cada una de sus misiones son vasos de honra para tu gloria, Señor. Gracias por tu promesa. Te creemos, Padre amado. Y en tu nombre, Jesús, decimos todos, amén y amén. Dios te bendiga, amado hermana, amado hermana. Qué precioso tiempo hemos pasado con Dios. Sigue llenándote de su vida y sé luz para otros. Que Dios te bendiga.